las hojitas de la calabaza que recién en marzo o abril se va a cosechar. Lo mismo pasa con la uva, la parra. Tenemos acá una parra y hasta que no es el tiempo las hojas no salen. Y entonces es importante saber eso, que nosotros tenemos tiempos, tenemos momentos, tenemos situaciones que tienen que ver con los procesos, ¿no? El pasaje que quería compartirles está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, si me quieren acompañar. 16, Juan 16. Son las últimas palabras de Jesús. Juan, capítulo 16. Y vamos a leer unos versículos nada más. Dice el versículo 20, Juan 16, 20, Juan, capítulo 16, 20. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer, acá hay dos, cuando la mujer va a dar a luz, tiene dolores de parto, y muchos, porque ha llegado la hora. Pero después de dar a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo que haya nacido un ser humano, o un hombre, o una mujer, que trae al mundo. Es decir, la recompensa es mayor que el dolor. También vosotros, dice Jesús, teméis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre yo os daré. Hasta acá nomás. El mensaje está relacionado con la pérdida y la ausencia. Jesús está diciendo que Él se iba a ir. Obviamente que estaba hablando de su muerte, que iba a dejar de existir en la tierra como hombre, pero no como Dios. Se terminaba una etapa de Jesús como hombre, pero no como Dios. Empezaba la etapa como Dios, al resucitar, verdaderamente Dios, pero ya no como ser humano, donde tiene una etapa, porque todo ser humano tiene una etapa. Jesús, cuando se hizo ser humano, se hizo hombre, o Dios se hizo hombre, se encarnó en Jesucristo, tuvo una etapa, hasta los 33 años. Después murió, cuando resucitó, dice la Biblia, con un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso. Todos estamos atravesados directa o indirectamente con este dolor que está viviendo el país, de este cuerpo que han encontrado, que algunos ya están convencidos que es Maldonado. Y me venía hoy a la mente, no sé si se acuerdan, del soldado Carrasco. El soldado Carrasco fue un soldado que antes acá del servicio militar, no sé en Paraguay, pero acá antes el servicio militar era obligatorio. Decían la colimba. Algunos están de acuerdo, otros no estamos de acuerdo, eso va en opiniones, pero estaban encuartelados los soldados y en la época más o menos de los 90 muere de una muerte de abuso de autoridad. Lo encuentran muerto a un joven llamado Carrasco, era un soldado, y a partir de ese momento se anula el servicio militar y deja de ser obligatorio para ser optativo. Por eso hoy,
cuando acá en el batallón que está en la avenida Rolón, el que quiere alistarse recibe un sueldo, un pequeño sueldo, porque ya no es obligatorio, es opcional, ¿no? Pero lo curioso de esto es que bastó una muerte para que se cambien las leyes. A veces en escalas más chicas pasa esto. Lamentablemente, el ser humano, y esto lo debe saber Marina, no somos de medicinas preventivas, somos de medicina curativa. Es decir, uno va al médico cuando está enfermo. No va a ir al médico para hacerse un chequeo y a ver si se puede de alguna forma preservar, sino que nosotros parecería que teníamos que pasar cosas para después valorizarlas. ¿Cuántas veces me he encontrado en lugares, porque me han comentado, que pusieron, por ejemplo, un semáforo cerca de un colegio, porque una vez cruzó una niña o un niño, lo atropelló un colectivo, y entonces tuvieron que... Es decir, parecería que lo que era preventivo, lamentablemente por una tragedia, cambió el formato. Pero, ¿por qué nos pasa esto? Dice la Biblia en el Salmo, nos compara con la mula, con el burro. Dice, no seas como la mula. Ustedes saben que la mula es un animal que algunos dicen que es una mixtura entre yegua y burro, ¿no? Y por eso dice que la mula no puede parir, es estéril, porque no es natural, es decir, no. De los gatos nacen gatitos, de los perros salen perritos, de las yeguas salen potrillos y de los burros salen burritos. Pero la mula, como dicen que es una mixtura, hay como una atrofia porque se ha quebrado un poco lo que sería la ley de Dios. Por eso la Biblia habla de especies, ¿no? Entonces hay diferentes razas de perros, pero son todos perros. Todos hacen guau guau, mueven la cola y comen, ¿no? El gato también hay muchas especies. Está el gato de Angora, el gato siamés, pero son todos gatos, el miau. Y bueno, y cada animal tiene su especie. Entonces dirá que tiene que ver esto con el mensaje. Tiene que ver en el sentido de que nosotros a veces Dios nos compara con animales. Por ejemplo, David nos comparó con las ovejas y él es el pastor, y se ha predicado acá, no lo he predicado solamente yo, sino que lo han escuchado, que la oveja es el animal más torpe, más tonto, que no ve el peligro porque es ciego, no ve cuando hay pasto, el pastor tiene que llevarla. Es el único animal que tiene que ser guiada por un ser humano porque no sabe por dónde ir. Y el salmista nos compara con la mula, dice, no sean como la mula. ¿Por qué será? Porque a veces nosotros nos empacamos como la mula. Dios nos dice, tenés que hacer esto y uno no lo hace. No lo hace. Yo siempre cuento esa maestra que decía al alumno, te pido, Pedrito, que te pongas de pie. Y entonces, no, perdón, le decía, sentate. Y él estaba parado. Sentate, Pedrito. Y seguía parado así, firme. Sentate, Pedrito. Entonces le agarró de los hombros y le dijo, ahora estás sentado. Y él dice, sí, por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo parado. Hay gente así terca, ¿eh? O como los dos gallegos que se encuentran y estaba comiendo uno jabón. ¿Vieron el jabón blanco ese? Jabón de la ropa. Que yo lo recomiendo, a mí me hace mejor el cuerpo que el jabón común. Estaba comiendo jabón y le dice otro, Manolo, eso no es queso. Es queso, hombre, le dice. Y lo comía, y lo masticaba, y le salía burbuja. Y terco. Manolo, eso es jabón, no es queso. Es queso, le dice el otro. Y sigue masticando y dice, bueno, tiene gusto a jabón, pero es queso. ¿Conocen personas así? Que vos decías, para allá y vos para otro lado. Somos rebeldes. Y Dios tiene paciencia, pero la paciencia de Dios también es limitada. Dijo Dios muchas veces en la Biblia, dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes?
¿Hasta cuándo? Si Dios se cansa, parece también, ¿no? Y a veces tiene que llevarnos a situaciones de dolor para madurar. Solamente el dolor hace que madure la persona. A veces hay personas de 30 años pero son chicos, porque les ha tocado la vida, porque por ahí han sido criados en cuna de oro, no saben lo que es trabajar o estudiar, o no saben lo que es el esfuerzo, porque lo peor que puede hacer un papá, y esto va también para las futuras mamás, es consentir a un hijo. No hacerlo, hacer las cosas que tienen que hacer. Y esto se sufre, porque después el hijo va creciendo, porque uno no puede impedir que crezca. Yo por más que digo me detengo a los 28 años, no tengo 28 años. Entonces no puedo detener la vida. Pero a veces podemos detener la evolución del crecimiento. Y Dios permite a veces el dolor para el crecimiento. En Hechos de los Apóstoles dice que cuando la iglesia era perseguida, más crecía la iglesia. Cuando vino la persecución, estaban todos en Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? Etapa 1, capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vino el Espíritu Santo. Dice que estaban todos contentos, se reunían en las casas, en el templo, compartían los bienes en común, no había tuyo ni mío, sino que era todo de todos. Pero estaban como un pueblito feliz, alegre, contento y lindo. Y Jesús le había dicho a los discípulos, ir y predicar mi mensaje, no en Jerusalén, a todo el mundo. Primero en Jerusalén, después en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Dios permitió que la iglesia sea perseguida. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los que fueron perseguidos se esparcieron y se fueron a Samaria y se fueron a otras regiones. Quiere decir que a veces tiene que haber algo doloroso para que uno cumpla los proyectos de Dios. Yo digo, ¿tenía que haber muerto un soldado para que se anule una ley del servicio militar? ¿Qué va a pasar después de esto? Este joven que encontraron en el río del sur del país. ¿Cuántas veces tenemos que darnos cuenta cuando nosotros no cuidamos a los seres queridos? Dijo Caín, yo no soy responsable de mi hermano, le dijo a Dios. Porque se acuerdan que Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? A ver, qué sé yo, que se arregle él. Eso se llama indiferencia. Eso se llama individualismo. Eso se llama yo soy yo, el otro que se arregle. La falta de corresponsabilidad produce lo que sería el no cuidar al prójimo. A veces como institución, a veces como gobierno, a veces como iglesia, a veces como familia. ¿Se imagina una mamá que le diga, tiene 4 hijos, dice, se fue uno? Ah, pues me quedan 3. No, la mamá no va a decir eso. Se fue uno, voy a buscarlo a ese uno. O el papá. Si nadie se conforma porque tiene una cantidad de hijos y porque se le va uno. Por eso es importante entender que Jesús pone el ejemplo clarísimo de una mujer. Una mujer cuando va a dar a luz, y agarrate Catalina, pero es así. Hay dolor. Pero no hay que tener miedo, el dolor es parte de... Pero allí se agarra la pancita. Pero vas a ver cuando tiene al crío en brazo que salió y tiene ese cordón colgando y está lleno de sangre y es una cosita ahí rara que uno sabe si es una alpargata arrugada o una pasa de uva, porque tiene todo así. Después lo ves lindo, pero al principio, viste, una cosa que salió, peludo, algunos salen muy peludos. Dice que cuando yo nací la cigüeña vino 2 veces. Una para traerme y la segunda para pedir disculpas. Era muy feo. O como aquel que lo velaron la espalda, que era tan feo que cuando murió lo velaron la espalda. Bueno, chiste aparte. Es decir, el dolor que produce el parto no se compara, lo dice Jesús, con la alegría de tener en brazos la nueva vida. Lo que somos padres hemos pasado, que cuando las madres paren dicen no quiero saber más nada.
Y sí, porque en ese momento no pensaba nada ni con nadie. Bueno, lo hablé en ese momento de los futuros que van a venir, porque ya no sé cómo hice para parir de este, ¿no? Y nosotros no podemos hablar los varones, somos dos acá. No podemos hablar porque yo no sé si aguantaría un parto. Me desmayo. Porque es muy fuerte. Dicen en ese momento los psicólogos que la mujer le tiene la gana de darle la trompada al marido para decir, mira, por tu culpa, mira cómo sufro. Porque es impotencia. No lo hagan ustedes, ¿eh? Bendigan a su esposo. No digan, te vete, por tu culpa. No es así. Pero el dolor siempre es un proceso de maduración. La Biblia siempre está, tiene este tipo de contraluz. Una vez decía uno que para que brille la luz tiene que haber tinieblas. Para que haya luz tiene que haber oscuridad. Para que haya momentos de gozo tiene que haber momentos de dolor. ¿Cuándo uno disfruta el aire? Cuando vos te tirás a la pileta y no sabés cómo salir. Y te ahogás. ¿Nunca te pasó que te faltaba el aire o te estabas bañando o te agarró un espasmo? O no sé, a mí me pasó varias veces. Este invierno fue muy duro. La falta de oxígeno por no respirar. Cuando me curé, valoricé el aire. Ahora es normal respirar, pero ¿cuánto uno valoriza cuando respira después de haberse sentido que estaba ahogado? ¿Cuántas veces uno valoriza el caminar cuando estuvo postrado en la cama porque tuvo un accidente? ¿Por qué uno se da cuenta que tiene un miembro en el cuerpo cuando le duele? Yo tengo 10 dedos, pero uno se acuerda que hay un dedo chiquitito que se llama meñique. Claro, como está ahí abajo, que está todo solito, yo miro todos estos dedos de acá, qué lindo, qué sé yo, pero el pobre también existe. Cortátelo a ver si después va a andar riéndote. No, porque es parte del miembro de tu cuerpo. Pero parece que la muela nos avisa que existe cuando nos duele. Pero mientras tanto no nos cuidamos. Yo en primer lugar, acá siempre la pastora me dice, ¿cuándo me voy al dentista? Porque uno siempre espera que, sobre todo dicen los varones, que esperamos que nos caigamos todos a pedazos, ¿no? Cuando ya nos damos más, vamos al médico. Ya no tenés ni orejas, pero señor, doctor, haga algo. Por eso, el cuidarnos implica también ser responsables. Pero como somos olvidadizos, porque nos olvidamos, Dios a veces nos hace recordar por el dolor. Pero nunca el dolor que produce Dios es de castigo, sino que es de advertencia. ¿Se entiende? No es de castigo, sino de advertencia. Cuando el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, dice que le pidió los bienes a su padre, el padre sabía de antemano que lo que él iba a recibir en ese momento, él no estaba preparado para que lo administre. Porque hay gente que no está preparada para administrar las cosas. Es como un mono que le das una navaja, hace desastre, ¿no? O un chico, decía un chico de 5 años que sube arriba de una moto que anda. Se mata. Porque no está preparado biológicamente. Pero el padre no le negó la petición. ¿Vos querés la mitad de los bienes? ¿Te los doy? Dios a veces es así. Señor, yo quiero ahora esto. Y somos tan caprichosos, insistimos. Fíjense la historia de salvación. En 1 Samuel el pueblo quería un rey. Y Dios dice, miren muchachos, ustedes no están preparados para un rey. No copien a los reyes paganos vecinos, porque ellos son déspotas, porque tienen sacrificios a niños, porque hacen cosas que no está dentro de mi pensamiento. Queremos un rey, queremos un rey. Y el Señor le decía, no. Y Samuel se puso triste. Samuel era el representante de Dios y los hombres, en esa época era el profeta, era el sacerdote, era el mediador. Y se puso tan triste que Dios vio el semblante de Samuel y dice, no tengas problemas, Samuel, no es contra vos, es contra mí. ¿Qué sé? Pero vas a ver lo que va a pasar. Y le dijo, miren, van a tener un rey, lo va a diezmar, le van a violar a las mujeres, van a hacer desastre, le va a sacar la economía. Queremos un rey, queremos un rey. Les dio un rey. Fue Saúl. Después vino David y Salomón. El peor momento de la historia de Israel fue cuando tuvieron rey.
porque se desviaron a otros dioses, porque quisieron copiar. Y esto es lo malo que tenemos a veces los seres humanos, queremos copiar. Y Dios dice, yo con vos tengo un plan, no copies, espera tu tiempo. Desarrollate en base a lo que yo te di a vos. Te di talento, te di capacidad, te di inteligencia, usala. No robes, no copies, no te compares. ¿Y por qué a aquel le va mejor que a mí? Tranquilo, todo bien, todo tiene su tiempo. Pero no aceleremos los tiempos. Porque cuando lo aceleramos nos pasa como al hijo pródigo. Ya quiero la mitad de la herencia y como termino el hijo pródigo revolcado entre los chanchos. Pero ahí hay dos enseñanzas. El hijo mayor también tuvo una enseñanza. Porque teniendo la posibilidad de pedirle a Dios lo que tenía al padre, no lo usaba. Es decir, uno por mal usarlo y otro por no usarlo. ¿Esto sabe qué quiere decir? No aprovechar a tiempo las cosas. Dios tiene riquezas en glorias en Cristo Jesús, dice Colosenses, para nosotros. Y las tenemos que pedir y buscar. Riquezas que no son siempre económicas, pero son riquezas espirituales para nuestra vida. Y las tengo que pedir. Padre, esto me pertenece a mí. Soy tu hijo, soy tu hija. Hoy quería hablar de los ángeles, pero algo pasó cuando estábamos especificando, que me cambió el eje del mensaje. Pero ya voy a hablar de los ángeles. Y yo pienso que Dios tiene ángeles para cada uno de nosotros, porque la Biblia habla de ángeles protectores. Hay ángeles, pero no lo decimos para quedar bien, acá hay ángeles que están... Hay ángeles en nuestra vida. Cuando vos vas caminando hay ángeles, el ángel del Señor acampa alrededor de aquel que le teme al Señor y los defiende. Pero cuando te pasa algo, no es que el ángel se apartó y te dice, bueno, voy a dejar que te pase algo. A veces puede ser por un accidente, porque no se puede evitar. A veces puede ser porque Dios lo advirtió y te dice, mirá, por acá no es, y uno como es cabeza dura y quiero hacer esto, termina después preso de sus caprichos. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Excepto mi esposa que la escuchó muchas veces. ¿Quién se acuerda de la experiencia del bote mía? ¿La escucharon? ¿La del bote inflable? ¿Vos te acordás? Bueno, la voy a comentar un poquitito, pero algo que no me olvido más. Cuando mis hijos eran chicos, les compré un bote inflable y nos fuimos acá al río de San Isidro. Había, aunque es río, pero se llama marea baja. La marea baja es cuando la playa vos caminás cuadras y es toda arena, el agua está lejos. Marea alta es cuando golpea contra el murallón. Pero estaba bien serenito, bien. Inflamos el bote y me fui con dos de mis hijos, 3 eran, y yo 4, y una caña de pescar. Y me metí en el bote, y cuando el bote, era un bote grandísimo, era grande como de 2 metros por 1,5 más o menos, un poco más. Y yo me tiro así, me metí haciendo piola, ¿no? ¿Vieron? Con la caña de pescar, y de pronto veo que el hilo hace así. El río me fue chupando para adentro, pero de golpe, como cuando vos tirás una botella de envase vacío que la lleva el agua de golpe. Antes que pase eso, vinieron 2 o 3 chiquitos con el agua por acá y me agarraban del bote, me miraban, pero ninguno de ellos hablaba y me querían llevar para la orilla. Y yo decía, pero váyanse, déjenme meterme en el agua, decía yo. Y me tiraban para la orilla. Pero chicos, ¿no ven que estoy acá, que quiero irme adentro? Y me llevaban el bote tenía manija, me llevaban de la manija para afuera. Yo no me olvido más esa imagen, ¿eh? Después cuando casi nos ahogamos porque estábamos en el medio del canal del Río de la Plata acá, que en el canal no hace pie, yo tiré el remo y se me hundió, se me saltó el tapón del bote, se empezó a entrar agua. Uno de mis hijos me dice, papá, nos está entrando agua. Como yo era el más adulto, me tiré al río para no hacer peso, y gracias a Dios apareció un velero que estaba ahí y nos rescató, si no yo estaría acá contando. Pero había esos chicos que para mí eran ángeles,
que me estaban advirtiendo que no me tenía que meter en el agua. Pero como uno es cabeza dura, y yo ya me levanté ese día con la idea de ir a pescar y meterme, no me importó. Gracias a Dios, Dios me protegió. No me olvido más los rostros de mis hijos, que eran muy chiquitos, llorando y decían: papá, nos ahogamos. No me olvido más esa escena de que parecía que era la hora del crepúsculo. ¿Sí? Cuando el crepúsculo es cuando el sol ya se está ocultando, que no es de noche ni es de día, estaba así. No, y estábamos llenos para Uruguay ya, porque nos llevaba la corriente. Si ese bote no nos rescata, ese velero, era un velero que nos rescató. Y el muchacho que estaba dentro del camarote estaba con la esposa pintando y con un grabador así. Dice que no escuchó nada, porque yo empecé a gritar: ¡socorro! Y salió a la popa del bote, y él dice: yo sentí que tenía que salir afuera porque alguien me decía que salga afuera. Fue Dios, obviamente, que le dijo salir, porque rescatarme este salame que se está ahogando. Ese salame era yo. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos advierte? ¿Qué hubiese pasado si, bueno, una tragedia? A veces hay tragedias que pasan por circunstancias que no lo podemos entender. Yo siempre digo, la oración es eficaz, pero también la oración es un misterio. En Hechos de los Apóstoles dice que la iglesia oraba por Pedro, y Pedro, ¿qué pasó? Estaba preso y fue liberado por ángeles de la cárcel. Pero en el mismo capítulo dice que Santiago, hermano del Señor, un apóstol, fue decapitado por el rey Herodes. Siempre me gusta aclarar este pasaje porque parecería que Dios respondió a uno y no respondió a otro. ¿Saben por qué? Porque todos vamos a morir, pero los tiempos son diferentes. No era el tiempo de Pedro todavía. Entonces a veces Dios va a permitir que no nos pasen cosas porque no es nuestro tiempo. Porque dice la Biblia que cada uno tiene asignado un tiempo. Amén. Así que no temamos a enfrentar la vida, no temamos a salir, porque no nos vamos a entrar en pánico, decir: yo no salgo de mi casa por miedo a que me pase algo. Eso no es vida, eso es muerte. Salgamos, confiemos nuestra vida a Dios, oremos al Señor, que proteja a nuestros seres queridos, que proteja a todas las personas que amamos, pero sabiendo que el Señor siempre nos va a cuidar. Y si pasa algo fuerte, es para mejor. Es para mejor. Cuando yo perdí a mi mamá tenía 5 años. Así que no me acuerdo cómo era mi mamá, pero yo tenía 5 años. Mi papá era, de ahí yo creo que aprendí, era una persona que le gustaba contar historias, cuentos. Historias verdaderas y algunos cuentos tipo parábola. Él decía que nunca quería Dios, pero me enseñó mucho de Dios. Cosa rara, ¿no? Y me llevó al cementerio a ver a mi mamá y me decía que Dios iba a venir en su gloria a buscar a los vivos y a los muertos. Mi papá, que decía que era ateo. Y me hablaba de Adán, me hablaba de Eva, me hablaba de Caín, me hablaba de Noé, me hablaba de... Un hombre que instruido, aunque sea de acá, pero me transmitió la fe. Amén. Y por medio de esa desgracia de la pérdida de mi mamá, porque mi mamá fallece por una mala praxis, se equivocan y operan mal y muere, joven, no llegó a los 42, 3 años. Mi papá es como que le hubiesen amputado una pierna, es decir, se le cortó su compañera de años de su vida. Nunca más se casó. Nosotros le hinchamos para que se case, pero no quiso dar nada. Y me acuerdo que ese dolor él lo capitalizó para ser padre y madre de los 3 hijos, mis 2 hermanas y yo. Y cuando venía de trabajar, nos reunía, no había ni celular ni televisión, así que teníamos mucho tiempo para hablar. Había un solo canal, Canal 7 creo. Pero nos transmitía valores de la vida, historias. Yo me sacaba 10 en historia porque sabía de historia, porque me encantaba de historia, no porque yo estudiaba historia. Él me hablaba de Roma, me hablaba de Francia, me hablaba de la Revolución Francesa. Una persona instruida y tenía tercer grado. Tercer grado tenía. Pero ese dolor, esa pérdida de su compañera, de mi mamá, no maldijo, no se amargó, no perdió la esperanza, sino que supo
luchar por sus 3 hijos. Yo creo que está con Dios. En su última etapa él tuvo un acercamiento a Dios. Pero eso es un misterio. Pero yo no digo que tenía que haber pasado esa tragedia de la pérdida de mi mamá para que yo tenga más cerca a mi papá. Pero son cosas que a veces pasan y no sabemos por qué pasan. El dolor siempre se transforma en gozo cuando el gozo está bien capitalizado para Dios. Entiéndalo. Es parte de la vida. Parte de la vida. Hay una pastora que le invité, un día vendrá a predicar, que anda en silla de ruedas. Y en su iglesia había muchos milagros de sanidad, pero Dios a ella no la sanó. Misterio. Habrá dicho muchas veces en su dolor: Señor, ¿por qué se sanó fulano y no me saní yo? Misterio. Y seguramente que lo que le falta en sus miembros lo tienen otras cosas, porque Dios te capacita y desarrollas otras cosas cuando perdes algo, ¿no? Dicen que los ciegos perciben más. Yo conocí en Córdoba una mujer, una hermana de la fe, que era ciega. Fue con un grupo de hermanos de una iglesia a visitarla, era diaconisa, y no veía. Me agarraba la mano y decía: te veo triste, te siento triste, me decía. Y por ahí pegaba, tenía una percepción. Yo, qué bobo, yo tengo los 2 ojos y no me doy cuenta de lo que pasa alrededor, y ella percibía. Porque había desarrollado los otros sentidos. Podía oír mejor, podía percibir mejor. Pero nunca vino esta hermana a raíz de amargura, porque era ciega. El dolor se transforma en gozo cuando el gozo tiene un propósito, cuando hay una esperanza. Yo quisiera hablar para prepararnos porque la vida también es una sorpresa. Uno quisiera tener siempre momentos de tranquilidad, pero a veces no ocurre eso. A veces vienen esos golpes fuertes que nos sacuden. Por eso decía al principio, hay dolores que son naturales, como una mujer que va a parir. Hay dolores que son causales, que Dios los causa. Hay dolores que son circunstanciales, que es un misterio de la vida. Pero el dolor siempre se transforma en gozo cuando hay esperanza. Y la esperanza nunca la podemos perder, ni la debemos perder. Por eso dice Pablo: hago lo que hago, lo hago para el Señor. Así vivamos, así muramos, así sufrimos, del Señor somos. Amén. Somos del Señor. Amén. Somos del Señor. Padre, que podamos meditar esta palabra. Ninguno con sus justos cabales quiere sufrir. No queremos sufrir. Pero somos realistas y conscientes, sabemos que la vida tiene momentos de sufrimiento. Momentos que no teníamos esperados, sorpresas y cosas fuertes para nosotros. Pero creemos, Señor, que tú nos vas a sostener en esos momentos difíciles. Amén. Así como decías tu palabra, si el grano de trigo no cae, no muere, no da frutos. La vida se transforma en esperanza y en frutos cuando pasamos y reventamos ese cascarón que tenemos. Ese cascarón que no nos permite crecer, que no nos permite avanzar, que no nos permite desarrollar nuestros talentos, ministerios, servicios. Gracias por esta palabra. No queremos quitarle a ella nada. Queremos ser fieles a tu palabra. Tu palabra que es verdad, que es viva. Sí, Señor. Hoy se decía que como las águilas somos renovados aunque nos cansamos. Y en esta línea de pensamiento Pablo decía, aunque nuestro hombre exterior se desgaste, nuestro hombre interior se renueva día a día. Amén. Por eso, Señor, te bendecimos
Te bendecimos por esa pedagogía del dolor que tú sabes aplicar a tus hijos. Te bendecimos porque muchas veces transformamos esa molestia en una perla preciosa. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús, ahora tu sierva va a ministrar la palabra, la oración, y yo sé que es una oración de liberación para aquellos que la necesitan. En el nombre de Jesús. Amén.